generales de las delegaciones. Además, por supuesto, están convocados también los compañeros que han hecho el curso de afiliación, porque me parece que es importante que ustedes tengan, de mi parte, un análisis y una evaluación a la luz de los acontecimientos que están sucediendo en la Confederación General del Trabajo. Por supuesto, nosotros somos un gremio orgánico y este tema y esta posición que ha asumido la Unión del Personal Civil de la Nación, si bien ha tenido en mi persona que desplegar algunas acciones lógicas por el lugar que ocupo, de cualquier manera fue analizado en el Consejo Directivo Nacional del gremio, también en la Comisión Directiva de la Señora Capital. Es decir, que los pasos orgánicos, si uno los quiere llamar así, se han cumplido. Y es el gremio el que asume esta posición. Pero, más allá de estas cuestiones, a mí me parecía muy importante que los compañeros secretarios generales de las delegaciones compartan y verdaderamente se inmiscuyan y se comprometan con lo que está pasando en el movimiento obrero, porque el movimiento obrero pertenece a todos los trabajadores. Indudablemente estamos en una situación difícil, no digo que es la ideal. La ideal hubiese sido que después de 2 periodos de mandato del compañero Moyano hubiera una comprensión de grandeza y hubiera un tránsito hacia un cambio en el Consejo Directivo, o por lo menos en la Secretaría General, para que se pudiera afrontar una etapa diferente. Diferente porque de puertas para adentro de la CGT se venían atravesando situaciones que no eran las más adecuadas ni positivas para lo que significa la jerarquización del movimiento obrero. Ya en el Congreso Normalizador del 2008, al poco tiempo asistimos a una suerte de puja por afiliaciones de gremios hermanos y una situación que fue creando un clima más de conflicto y de enfrentamiento entre dirigentes y entre organizaciones sindicales que no es la más adecuada como para hacer avanzar a la CGT. Esto indudablemente tomó un punto de inflexión cuando también desde una suerte de personalismo muy acendrado no se debatió más ni se analizó la política del movimiento sindical. La historia del movimiento obrero, y yo he participado en estos últimos años en varias de las conducciones de la Confederación General del Trabajo, la lógica es que cuando uno llega a los espacios de la CGT, los dirigentes sindicales son pares, más allá de las funciones que se puedan distribuir en un cuerpo directivo. Más bien que se le brinda al compañero secretario general cierto margen de maniobrabilidad, como es lógico, pero indudablemente a ese nivel la política se diseña, se discute y se buscan los consensos mayoritarios para que tenga resultados positivos. Esto no sucedió en la Confederación General de Trabajo de hace bastante tiempo esta parte. Ni siquiera se debatía el lenguaje y el contenido de los discursos populares que realizó el movimiento obrero. Esto en la CGT es muy importante hacerlo. Si el compañero que tiene la responsabilidad de dirigirse a los trabajadores tiene que, lógicamente, llevar la palabra del conjunto del movimiento sindical, no de lo que se me ocurra en ese momento. Pero bueno, estas cuestiones que tienen que ver con la personalidad, con las características de la etapa y con otro montón de factores que en la relación con el poder del gobierno fueron posibles transitarlas porque no se llegó a una situación de gravedad hasta el año 2011. En el año 2011 realmente se busca colocarse la CGT al hombro y generar
incursión política en lo que podía eventualmente ser la conformación del gobierno que se iba a elegir en octubre. Prueba de ello, fundamentalmente, fue intentar imponer públicamente el compañero de fórmula del Frente para la Victoria, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y una lista de diputados nacionales en diferentes espacios. El movimiento obrero tiene derecho a tener, por supuesto, legisladores y cargos partidarios, porque la militancia sindical así lo hace y así lo tiene, pero esto tiene que hacerse en su justa dimensión, en su justo equilibrio y en una negociación acorde a lo que significa la relación de poder. No se hace desde los diarios. Y mucho menos se hace también desde un grupo minúsculo. Siempre el movimiento obrero que ha tenido sectores y matices, los 25, los 15, los 8, siempre se ha repartido en los espacios propios que indudablemente podía ir avanzando el movimiento sindical en cargos del Congreso o en cargos del partido, a nivel de compartir y de distribuir entre esos matices las posibilidades de obtener un espacio. Nunca se hacía desde la unilateralidad. Indudablemente esto, agravado, como digo, exclusivamente desde lo público, significó que se fueran cortando esos caminos, porque en todo caso, no digo el compañero de fórmula ni la vicegobernación, pero el derecho a disponer de algunos espacios legislativos se tenía que haber logrado en las negociaciones adecuadas y reservadas. Indudablemente el movimiento obrero por naturaleza puede acelerar con el poder que se va a construir en materia de gobierno. Como estos canales se cerraron, por lógica, era una disputa por el poder. Tal vez en ese momento la disputa estaba con vistas al 2015, no tan aceleradamente como se presentó en estos últimos tiempos. Pero esto indudablemente generó también una actitud ya agresiva en un discurso que nada tiene que ver con el rol que debe cumplir el movimiento sindical. Esto fue el acto de Huracán de fin de año, donde indudablemente se buscó, a partir de esa agresividad y de ese lenguaje conflictivo y de enfrentamiento, ser supuestamente convocado. Indudablemente conociendo un poco la personalidad de la actual presidenta y con el resultado electoral que se obtuvo en octubre, difícilmente por ese método se puede obtener algo. Así que a partir de este año aún fue más grave la situación del destino del movimiento sindical, porque se enancó sobre ese germen opositor y conflictivo de enfrentar al gobierno, se enancaron los enemigos históricos de lo popular, de lo nacional y de los trabajadores. Y así tenemos entonces los grupos mediáticos, los grupos corporativos, la mesa de enlace, con su sociedad rural a la cabeza, los perdedores de las elecciones de octubre, que indudablemente buscaron utilizar esa suerte de desestabilización para generar indudablemente un condicionamiento al gobierno nacional y un debilitamiento de lo que puede ser la acción de un gobierno nacional. Ya en ese sentido, entonces, los caminos se bifurcaron totalmente. Y nosotros, indudablemente, no vamos a permitir que se utilice la agenda real del movimiento obrero, la agenda real de los trabajadores, con estos fines. Acá nadie discute las reivindicaciones, indudablemente aún faltan, y también nadie discute ciertos errores de gestión de gobierno que deben corregirse, pero deben hacerse como tiene que ser, en un clima de democracia y de respeto hacia la institucionalidad de la Argentina. Los trabajadores hemos pagado muy caro las crisis cuando la gobernabilidad está en juego, y los sectores más humildes de la población han pagado muy caro esas crisis. Esto es lo que determina entonces que este congreso o pseudo congreso convocado para el 12 no sea aceptado por una inmensa mayoría de las organizaciones sindicales y de su dirigencia. No es
un pseudo congreso ya con congresales que no existen o con organizaciones que no existen dentro de lo que significa el contexto del movimiento sindical. Por supuesto que muchos de nosotros no vamos a prestar a esos tipos de juegos, porque si uno va a un congreso como tiene que ser, de consenso, de común acuerdo, discutiendo el padrón, sí se puede hablar de presentar más una lista y de discernir entre los propios congresales tienen la conducción mayoritaria del movimiento obrero. Pero no se puede hacer si un sindicato tiene X congresales y quiere colocar el triple, o si hay un gremio que por primera vez pide la inclusión por la comisión arbitral al reconocimiento de lo que significa ser confederal y quiere participar con voz y voto en ese congreso. Esto no es legal. Esto no es legal. Así que a esos juegos, por supuesto, la mayoría del movimiento obrero no se va a prestar. Y es así como hay un enfrentamiento, hay indudablemente un quiebre, que ya venía de arrastre, como lo estoy diciendo, de puertas para adentro de la Secretaría de bastante tiempo. Tal vez se exteriorizó y se acentuó en estos tiempos, por lo que les acabo de relatar, y porque además está también, como digo, el vencimiento de mandato, y que hay que definir entonces cómo se perfila la Confederación General del Trabajo. Esto no es una cuestión menor, porque no estamos tampoco haciendo una CGT para ser oficialismo. La CGT no debe ser ni oficialista ni opositora. La CGT es autónoma y debe reordenarse bajo la construcción de un poder gremial, no de un poder político. Que la CGT como poder gremial tenga proyección política es una cosa, pero la CGT no está construida para ser un polo político. La CGT está construida para ser un polo de poder gremial que reivindique los derechos de los trabajadores. Y a partir de ello establece, en una democracia, con el gobierno que le toca gobernar, una relación donde intenta privilegiar, por supuesto, la vía negocial. Y solo agotada aquella, indudablemente puede generar, por el derecho constitucional de huelga, un conflicto. De cualquier manera, en la agenda sindical pendiente, o que podamos verdaderamente discutir en estos tiempos, no hay ningún motivo para generar un paro nacional. Son elementos muy importantes de la vida política argentina cuando un movimiento obrero determina un paro nacional. Lo determina por causas muy profundas y muy significativas que verdaderamente afectan a los trabajadores en su gran mayoría. El impuesto, el mínimo imponible de ganancias, la universalización de las asignaciones familiares, que son derechos legítimos a reivindicar, no alcanzan como motivo para llegar a un paro nacional. Un paro nacional conmueve a la institucionalidad, a la gobernabilidad y a la sociedad. No se utiliza, digamos, solamente con un fin personalista o político. Esto además se vio patente cuando los acontecimientos se precipitaron hace 2 semanas, primero estando en despliegue y en desarrollo una paritaria de la actividad de camioneros, que se interrumpe abruptamente y se decreta un paro en una actividad, como decimos, muy sensible, y sobre todo la distribución de combustible, que genera una suerte de problemática hacia el conjunto de la comunidad. Y luego, en un acuerdo ya establecido con la propia Cámara Empresarial, se genera un cierre de esa paritaria, como hemos cerrado casi todas las actividades sin llegar a semejante extremo de generar un enfrentamiento de camioneros. Porque el 25,5% de los camioneros en 3 cuotas proyectado anualmente no es más que el 19,8%, que es más o menos el porcentual que osciló en diferentes cuotas la mayoría de las actividades. Hemos definido la paritaria. No había entonces más que un pretexto para establecer una suerte de amenaza de zozobra, de advertencia de zozobra, para que esto pudiera generarse. Y esto también fue en concupiscencia con la Cámara Empresarial, que además son socios, no es socios a nivel, digamos, de un establecimiento de relación lógica entre alguien que representa a los trabajadores y, por supuesto,
comercial, son socios comercialmente hablando. Por eso se comportaron así. Y tras cartón quitado, desde la televisión se anuncia un paro nacional. Además del movimiento obrero en las épocas de Saúl y en las épocas que ha tenido que enfrentar situaciones difíciles y lógicamente ha marcado una actitud de lucha, se ha manejado desde la televisión. Los paros se han preparado, recorriendo el país, generando asambleas de delegados en cada una de las organizaciones sindicales, generando reuniones regionales en cada una de las provincias, y a partir de ello se preparó una acción directa cuando el movimiento obrero tenía un motivo estrictamente gremial para provocar una medida de fuerza. Así fue lo que sucedió en un acto en Plaza de Mayo, donde de un paro nacional y de una convocatoria que supuestamente iba a reunir, como está acostumbrado el movimiento obrero cuando se moviliza a la plaza o a cualquier otro lugar, a llevar muchos miles de trabajadores, y son cifras que por lo menos jamás han bajado de 80.000, 100.000 personas en los actos importantes del conjunto del movimiento sindical desplegado. Resultó entonces una triste lágrima de lo que realmente se intentó plasmar en un fracaso. Por eso nosotros lo decimos con todas las letras, un fracaso. Y esto significa no solamente un fracaso para Moyano y compañía, sino también una situación que genera dificultades al propio movimiento sindical, porque está utilizando una herramienta que es verdaderamente válida de los trabajadores, que solamente se emplea en los momentos muy especiales que tienen emplearla. No se desperdicia ni se juega con estas herramientas. Esas herramientas son muy sagradas y son muy importantes, y hay que tener mucha responsabilidad y mucha conciencia para poder implementarlas. Máxime que estamos en un marco internacional y regional difícil. Yo no digo también que no tenga responsabilidad de correcciones la política económico-social de nuestro país, de hecho la tiene y son los responsables los que gobiernan de corregirse, pero de ahí a que no tengamos tampoco en cuenta el marco que nos rodea, eso no es del dirigente. El dirigente tiene que tener esa conciencia, que el trabajador defienda su derecho, me parece excelente, pero el dirigente da un paso más adelante y para eso fue elegido, para asumir esas responsabilidades, para cargar sobre sus espaldas los momentos difíciles y cómo maniobrar con equilibrio en esos momentos difíciles, no para solamente asumir el beneficio y no pagar ningún costo. Para eso están los dirigentes. Por eso, entonces, en realidad lo de la Plaza de Mayo como fracaso de una acción sindical también repercute en el conjunto del movimiento obrero. Y esto no es grato. Esta utilización de estas cuestiones no son gratas porque realmente van a dificultar lo que debe ser la reconstrucción del poder gremial, como dije hace un momento, que necesita la CGT. La CGT hace tiempo está deformada en su rol, necesita reordenar y como digo, acumular poder gremial. Para ello requiere de la unidad, cosa que hoy en esta coyuntura no va a ser absoluta. Va a haber una unidad relativa con una mayoría, pero no va a ser absoluta, lo cual también le resta fuerza a la Confederación General del Trabajo. Y por supuesto requiere de un programa que sea consensuado por el conjunto de la dirigencia gremial para la próxima etapa, que hace tiempo no debate ni genera un análisis profundo de la realidad tanto argentina como internacional. Esto, de esta forma se tiene que construir la Confederación General del Trabajo, se debe conducir colegiadamente. Como hace un rato dije, cuando se llega a esos planos de conducción del movimiento sindical, somos pares, con diferentes responsabilidades funcionales, pero somos pares, y la política se discute y se analiza entre pares, y se obtienen los consensos de la mayoría, no se determina desde una sola persona cómo debe ser o cómo debe regir el destino del movimiento obrero. Acá hay mucha carga de resentimiento, mucha ambición personal, muchos intereses en juego y muchos enemigos detrás de esta jugada. Y el movimiento sindical y los trabajadores argentinos, que siempre han tenido una concepción nacional y popular, no se pueden ni se van a prestar a este tipo de juego. Así que esta es la decisión por las cuales
la Unión Personal Civil de la Nación adopta este criterio de trabajar, como decimos, a pesar de estas dificultades y a pesar de estas complejidades, por reconstruir el poder gremial que merece la cooperación en el trabajo. Y en esa situación nosotros, por supuesto, que no vamos a bajar la bandera de la unidad, que es un concepto muy claro y muy preciso de lo que debe tener como fuerza el movimiento obrero. Cualquier institución se fortalece en esa unidad y se fortalece en esa solidaridad, lo que brinda la consolidación de la organización en el tiempo. Esto lo marcaba con mucha claridad el general Juan Domingo Perón. Y esta sabiduría es la que siempre ha marcado desde que el peronismo formó al movimiento obrero la CGT. Por eso yo quería darle estas explicaciones de frente, de cara a ustedes, porque indudablemente nos afecta a todos. Y la CGT es algo tremendamente importante. Tiene un gran historial de lucha, de mártires, de compañeros de cárcel, que han enfrentado su vida para que el movimiento sindical tuviera un protagonismo importante como merece dentro de la sociedad argentina. Así que esto es la posición de nuestro gremio. Y esta es la posición con estos conceptos y con estos razonamientos. No hay aquí una cuestión de intereses sectoriales o pulseadas personales. Tiene que ver, como digo, para recuperar a la Confederación General del Trabajo. Y nos va a costar bastante tiempo, porque yo no dudo que con el tiempo vamos a reconstruir aún más y vamos a fortalecer aún más esa unidad con muchos compañeros que indudablemente tienen confusiones o se han dejado guiar por una circunstancia o una coyuntura. Pero de cualquier manera, esto no es lo que deberíamos tener hoy como perspectiva de movimiento obrero. ¿Por qué? Porque se vienen situaciones más complejas aún. Se vienen situaciones en el plano laboral, en el plano social y en el plano económico difíciles, y más difíciles en la segunda mitad del año. Y para ello no se necesita un movimiento obrero dividido, se necesita un movimiento obrero unido y fortalecido. Es el que puede equilibrar y regular el conflicto con lógica y con sensatez. Es el que puede llevar a cabo y cumplir los objetivos propios de los trabajadores desde una paz sensata, responsable y comprometida con lo que debe ser también la democracia. Así que compañeras, y las debía, porque a veces la voracidad o los acontecimientos son tan vertiginosos que uno debe actuar y después lamentablemente tener que dar las explicaciones. Lo ideal, ¿no? Lo ideal es también poder hacer un análisis y debatir y ver por qué se hacen las cosas. Pero yo quería realmente decirles a todos los compañeros delegados, secretarios regionales, que estén seguros que estas son las verdaderas razones por las cuales estamos actuando de esta forma. Y yo sé que ustedes lo sienten y conocen esto, no es que estoy diciendo, a veces estoy sintetizando lo que es el pensamiento de la orgánica de nuestra querida presidenta. Pero fundamentalmente también quiero que ustedes tengan todos los argumentos y todas las razones por las cuales estamos actuando de esta manera. Así que, por supuesto, dejo abierto el debate para cualquier compañera o compañero que quiera hacer uso de la palabra y que quiera decir lo que piensa de este tema. Gracias. Hospital Gárraga, Hospital Posada, hospitales de la ciudad de Buenos Aires, Pilares, Quinta, Instituto del Pueblo, Jefatura de Gabinete de Ministros,
jubilados, legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Lotería Nacional, Mercado Central, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Planificación, Ministerio de Agricultura, Finanzas, Ministerio del Interior, Automóviles, Personal Civil de Fuerza Aérea, Presidencia de la Nación Argentina, Recursos Naturales, Registro de la Propiedad Automotor, Registro de la Propiedad Inmueble, GEDAP, DIGEL, Casa de Moneda, Secretaría de Cultura, Superintendencia de Salud, Superintendencia del Seguro de la Nación,